Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor, que la tendremos en el libro de San Juan, capítulo 18, versículos 12 hasta el 14. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor, queridos hermanos, en nuestros corazones. Este texto nos presenta el juicio de Jesús ante las autoridades de su tiempo. Ya, la reacción de Jesús es un ejemplo que todos nosotros debemos de seguir, porque nos muestra el carácter noble y humilde de nuestro Señor. Este texto nos muestra que la palabra del Señor nos muestra el camino que debemos seguir cuando las cosas, cierto, sean difíciles para nosotros o tengamos que ser confrontados, queridos hermanos, por seguir a Cristo. El Señor nos ayuda. Jesús fue confrontado por cumplir su ministerio ante las autoridades. Y eso también muchas veces nos va a suceder a nosotros cuando prediquemos el Evangelio, cuando compartamos la palabra del Señor con aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, o contra aquellos que vean algún error en nosotros, nos van a confrontar diciéndonos que somos cristianos. El Señor nos ayude y nos aumente la fe. Recordemos que no somos perfectos y nos equivocamos. Que el Señor nos ayude. Y tenemos que buscar cada día la perfección, la santidad en el Señor. Es un proceso difícil, pero con la ayuda del Señor es posible. Que Dios nos bendiga. Según lo que hemos leído el día de hoy, dice la palabra del Señor: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo, como nosotros sabemos, nunca fue el agresivo o fue violento, ¿ya? Y voluntariamente Él se entregó para ser sacrificado por todos nosotros. Sin embargo, fue arrestado injustamente como un criminal, y los que lo arrestaron no tuvieron ninguna consideración con Él. El Señor nos ayude y nos aumente la fe. Que Dios tenga misericordia. La enseñanza que extraemos nosotros de este texto, ¿cierto? Nos enseña que nosotros, cuando somos acusados o juzgados injustamente, debemos ser como Jesús, ser humildes y tener mansedumbre y poner todas las cosas en las manos del Señor. Hermano querido, nunca te defiendas. Nunca reacciones o reaccionemos mal cuando somos confrontados o somos juzgados injustamente. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, en nuestra vida. Él sabe la intención que hay en nosotros cuando hacemos algo en la obra del Señor. Que el Señor nos ayude. Que podamos ser humildes, ¿cierto? Y mansos en todas estas cosas que vienen a la vida del hombre y la mujer de Dios. E imposible es que no vengan dificultades. De repente las dificultades vienen de fuera de la iglesia, de personas que no conocen a Cristo, pero también muchas veces las acusaciones, ¿cierto? Y las dificultades vienen de nuestros propios hermanos, queridos hermanos. Pasaba, ¿cierto?, en la iglesia primitiva y también pasa en este tiempo en todas las iglesias. Que Dios nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Pero ¿cómo nosotros vamos a reaccionar?
tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le fueron, ¿cierto?, a capturar, él lo ataron, ¿cierto?, lo llevaron preso ante, ¿cierto?, Anás. Que el Señor tenga misericordia y nos bendiga. Dice el versículo 13 del texto que hemos leído: y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Anás había sido sumo sacerdote por 7 años, pero los romanos lo habían depuesto de su cargo y habían puesto como sumo sacerdote a Caifás, su yerno. Pero para los judíos, Anás seguía siendo el sumo sacerdote, porque según la ley de Moisés, el sacerdocio, ¿cierto?, era algo que perduraba por toda la vida. Por eso era importante para los judíos saber, ¿cierto?, la apreciación o lo que Anás podía decir respecto a Jesús. Pero Anás, queridos hermanos, no era un hombre espiritual, era un hombre carente de toda espiritualidad. Él se había enriquecido, ¿cierto?, a costa del pueblo, a costa de la gente que iba a adorar a Dios al templo. Ya él permitió, ¿cierto?, y permitía que hubiera comercio ilícito en el templo, cuando Jesús, ¿cierto?, da vuelta a las mesas de los cambistas, de los que vendían, ¿cierto?, sus animales en el templo. Que el Señor nos ayude. Esto era permitido por Anás. Que el Señor nos aumente la fe. Y de eso él traía sus ganancias para él y para su familia. Que Dios nos ayude. Entonces Anás era considerado bastante entre los judíos. Y eso a él le importaba, ser considerado por los hombres. Que Dios nos ayude. Pero en cambio nosotros, queridos hermanos, más que ser reconocidos o considerados, ¿cierto?, por los hombres, por lo que podemos hacer o lo que no podamos hacer, para nosotros lo más importante es que Dios se agrade de nuestro servicio, que Dios se agrade de nuestra adoración, que Dios se agrade de nuestra santidad. El Señor nos ayude. Queridos hermanos, muchas veces las personas, cuando están de buen ánimo, nos tienen en mucha estima, pero también cuando de repente hay momentos de dolor y de angustia, o cuando nuestros amigos se enojan con nosotros, ¿cierto?, ya no está ese reconocimiento, ese cariño, sino que muchas veces hay confrontación, hay dolor, ¿cierto?, hay discusión entre las personas. Que el Señor nos ayude. Pero Cristo no cambia. Él siempre nos va a considerar, ¿cierto?, según sea el anhelo que nosotros tengamos de servir y trabajar en su obra. Por eso trabajemos solamente pensando en agradar y en servir a nuestro Señor Jesucristo. Los reconocimientos de los hombres pasan, van y vienen, pero con Cristo tenemos una esperanza viva de estar un día con Él en el reino de los cielos. No seamos como Anás, un hombre que buscaba el reconocimiento de las personas y se aprovechaba de las personas, ¿cierto?, para él sacar provecho material de todas estas cosas. Por último, queridos hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 13 que hemos leído: era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. El Señor nos ayude. Queridos hermanos, estas palabras de Caifás, el sumo sacerdote en ejercicio, demuestran de que nuestro Señor Jesucristo ya había sido condenado antes que empezara su juicio. Aparte que su juicio fue totalmente ilegal, porque no se podía juzgar a una persona en la noche. Ya él lo tomaron de noche, y Anás y Caifás lo juzgaron de noche. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Entonces ya la suerte del Señor estaba echada. Él iba a morir, porque Caifás así había propuesto a los judíos.
Que el Señor nos aumente la fe y la confianza. Tal vez si nos colocamos en el lugar de nuestro Señor, habrá sido para Él un momento de mucha angustia, mucho dolor, como cuando oró en el Getsemaní, también estando ante hombres, ¿cierto?, que lo culpaban, que lo maltrataban y decían toda clase de males sobre Él. Un tiempo difícil, de angustia, pero Él se mantuvo siempre sereno, tranquilo, siempre esperando hacer la voluntad de su Padre. El Señor nos ayude, siempre tratando de cumplir el propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito que Jesús tenía en esta tierra? Era morir por nosotros, para que nosotros tuviéramos redención y salvación. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Para nosotros, hermanos, la enseñanza importante. Debemos nosotros cumplir siempre el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, cualquiera sea el precio que debamos pagar. El precio de Cristo para cumplir su propósito que Dios le había encomendado era morir, sufrir la muerte. El Señor nos ayude. Tal vez nosotros también, Dios tiene ministerios, talentos para que le sirvamos y le adoremos. Y debemos estar dispuestos, queridos hermanos, a pagar el precio para cumplir al Señor con el ministerio, con el propósito, con el trabajo, con el servicio que Dios nos ha encomendado. Pero sepa ustedes, como el Señor le dijo a Pedro cuando le dijo, Pedro, Señor, y nosotros que todo lo hemos dejado por causa tuya, ¿qué recibiremos? Y Jesús le dijo, 100 veces más de lo que han dejado recibirán por servirme, por seguirme, por hacer la voluntad de mi Padre. Que el Señor nos ayude. Así que, hermanos queridos, estemos siempre dispuestos a pagar el precio por cumplir la labor que el Señor nos ha encomendado. Que Dios nos bendiga, que Dios nos aumente la fe. No desmayemos, sigamos adelante, ¿ya? Porque la recompensa no es terrenal, sino nuestra recompensa está en el reino de los cielos. Oramos. Padre amoroso, te damos gracias en esta hora por esta reflexión de su palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, con su ejemplo, cómo debemos de actuar, mi Señor, frente a personas que tal vez, Señor, hacen daño, causan dolor. Señor, usted fue acusado injustamente, Padre eterno, pero usted fue humilde y siempre esperó, Señor, con paz, con tranquilidad. Señor Jesucristo, usted no buscó el reconocimiento de los hombres, sino buscó el agradarle, Señor amado, a Dios Padre por sobre todas las cosas y cumplir el propósito para el cual había sido enviado a esta tierra. Señor eterno, y también con su ejemplo, nosotros debemos, Señor, estar dispuestos a poder pagar el precio por cumplir con su voluntad, como usted lo hizo. El precio que usted pagó, Señor, el precio que usted sufrió por cumplir la voluntad de Dios Padre fue morir por nosotros. También que nosotros estemos dispuestos a pagar el precio por ser sus hijos, sus siervos y sus siervas. Bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Se lo suplicamos la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y que en todo lo que ustedes coloquen mano esta semana que comienza sea de mucha bendición para su vida y su familia.